Bueno, entonces, ¿qué nos interesa ver hoy? Justamente temas del trabajo práctico 3, ¿sí? Donde, por ejemplo, tenemos este ejercicio. Nos hace mucha falta recuperar cosas que estábamos viendo antes o podemos encararlo ahora, sin empezar a hablar de los temas del trabajo práctico 3. ¿Qué tal? A los que se unieron recién, ¿cómo van? Ahí comparto el pizarrón. Por ahí se va a complicar un poco para Emanuel. Vamos a hacer bastante énfasis en lo que estoy mostrando del pizarrón, así que si podés de vez en cuando chusmear la transmisión te va a venir bien. Pero uno hace lo que puede, claro está. El compañero está desde el trabajo, por eso. Bueno, tenemos una pileta que tiene 3.000 litros de agua, ¿no? Y nos dicen que se desagota a razón de 10 litros por minuto. Bueno, nos preguntan, ¿cuál de las siguientes fórmulas permite calcular la cantidad Y de litros que tiene el tanque en cada instante X en minutos? Desde el inicio del desagote hasta el instante en que el tanque queda vacío. Bueno, y fíjense que acá nos aparecen varias fórmulas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo podríamos hacer para saber cuál de todas estas fórmulas se corresponde con la situación? ¿Cómo usamos fórmulas? ¿O cómo construirían ustedes una fórmula que les diga para cualquier instante de tiempo cuánta agua le queda a este famoso tanque? Sabemos que partimos del número 3.000, ¿no? De 3.000 litros. Nos dicen que se está vaciando a razón de 10 litros por minuto. Por ejemplo, al cabo de un minuto. ¿Cuánta agua le queda? ¿Cómo harían para saberlo? Pierde 10 litros por minuto. Si pasa un minuto, ¿cuánta agua le queda? Los 3.000 menos 10 litros, ¿no? ¿Les parece? ¿Les parece coherente lo que propone el compañero? A 3.000 litros le sacamos 10 del primer minuto. Recién arrancamos para el compañero que se unió, así que tranqui. Tendríamos 3.000 litros menos 10 del primer minuto. ¿Sí? Bueno, y al cabo de 2 minutos, ¿cómo harían para saber? Parecido al anterior, ¿no? 3.000 menos 20, ¿no? ¿Por qué menos 20? Bueno, Porque son 20 minutos, son 2 minutos. son 2 minutos. ¿Y de dónde salió el 20? De hacer 10 del primer minuto y 10 del 10 segundo, del ¿no? segundo. Muy bien. Entonces, tendríamos que poner 3.000 menos 20. Bueno, pero 20 ¿de dónde pudo haber salido? De hacer 2 veces 10, ¿no? ¿Me permiten escribir 2 veces 10? Sí, es lo mismo que escribir menos 20. Pero bueno, yo quiero recuperar siempre que estábamos perdiendo los 10 litros por minuto. ¿Sí? Bueno, y creo que ven a dónde va la siguiente pregunta que voy a hacer, ¿no? Parecida, pero a los 3 minutos. ¿Cuánta agua le va a quedar a este bendito tanque? Bueno, van a ser 3.000 menos... ¿Ahora cuánto? 30, ¿no? Será. Como venimos haciendo. Va a perder 10 en el primero, 20 en el segundo minuto, 30
en el tercer minuto, ¿no? Bueno, 30 era lo mismo que haber perdido 3 veces 10, ¿no? ¿Se ve lo que está pasando acá, gente? ¿Qué cuenta estamos haciendo siempre? Al cabo de X minutos, ¿cuánta agua le va a quedar? Si lo queremos generalizar esto. Al cabo de una cantidad X de minutos, ¿cuál sería la cuenta para hacer? Bueno, a 3000 le restamos ¿qué cosa? Al cabo de una cantidad X de minutos. La cuenta va a ser la misma, ¿no? Pero ¿qué cambia? Que ahora la cantidad de minutos la estamos llamando con la letra X, ¿no? ¿Les parece coherente algo del estilo X? O sea, la cantidad de minutos, que era lo que veníamos haciendo. ¿Sí? Multiplicado por 10, que son los 10 litros por cada minuto que pierde. ¿Les parece coherente esta expresión en base a mirar minuto a minuto cómo nos debería quedar? Si dijera, bueno, al cabo de 6 minutos, ¿qué cuenta haría? Bueno, en lugar de la letra X, pondría un 6. Y si hubiesen sido 15 minutos, ¿qué hacía? La misma idea que antes, ¿no? En el lugar de la letra X ponía un 15. ¿Sí? Así es como uno usaría esta fórmula, ¿no? ¿Se ve? ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo va? A que se nos unió una compañera. Hace tiempo que no la veo. ¿Cómo anda? Claro, o sea, ahí lo pone en el chat, ¿no? Tendríamos escrita esta expresión que nos dice para cualquier instante X la cantidad de agua que nos va a quedar. ¿Sí? Y mi única pregunta es entonces, bueno, ¿cuánta agua le queda en el enunciado con a la cantidad de agua que le quedaba? La llamaban con la letra Y, ¿no? Hola, profe, buen día. ¿Qué Buen día. tal, Marta? Tanto tiempo. Sí, profe, estaba hablando y lo tenía muteado el micrófono. Salí esta semana, profe, de alta. Así que bueno, nada. Bueno, me alegra que andes mejor. Me contó Eva Sí. que estabas medio medio y bueno, que no sabíamos qué iba a pasar. Pero me alegra ver que estás mejor. Yo también, fue una pesadilla lo mío, pero bueno. Me quedo y al último quiero consultarle varias cositas, profe. Dale, dale, tranqui. Recién arrancamos, ¿sí? Mil disculpas que arranqué tarde. Veo que se van sumando personas, así que dentro de todo hicieron bien por esperarme. Mil disculpas. Iba a poner un aviso, pero no hizo falta. Pude entrar y había gente, así que vamos. Bien. Eh, entonces, ¿cuánta agua le va a quedar? Bueno, tenemos esta expresión, ¿no? Y a la cantidad de agua que le queda, en el enunciado lo llamaban con la letra Y, ¿no? O sea que lo que podríamos decir es que Y o la cantidad de agua que le vaya a quedar va a ser igual a 3000 menos X por 10. Y mi única pregunta es entonces, ¿esta expresión está escrita en alguna de las opciones acá? ¿Cuál es? ¿Está o no está? Profe, ¿le puedo hacer un poquito de zoom? Sí, perdón. Por favor, siempre que pase eso, díganme. De que no se llega a leer la letrita. Ahí sí. Porque varios compañeros por ahí están desde el teléfono. Sí, entonces por ahí no se lee bien. Sí, justo estoy del celu yo. Por eso. Pero bueno, entre las opciones que ven ahí, ¿aparece la que nosotros habíamos construido? ¿O no aparece? Bueno, un compañero dice que no. Por ejemplo, la primera,
la opción A. Ven que dicen menos 10 por x más 3000. O sea, ¿qué difiere esta opción de lo que nosotros teníamos escrito? Lo que nosotros teníamos escrito era al revés, ¿no? Teníamos 3000 menos 10 por x. ¿Pero es lo mismo? Daba igual si cambiábamos de lugar el 3000 que suma, si lo poníamos al final o al principio, ¿no? Recuerden que si tenemos, por ejemplo, 5 más 4, es equivalente a decir 4 más 5, ¿no? Podemos cambiar de lugar los términos que se están sumando. Bueno, en este caso hay una resta para hacer, ¿no? Pero si yo lo escribo así o así, está bien en dudar el compañero, ¿sí? Porque dice, no, no me quedo en el mismo orden. Pero es la misma cuenta, ¿sí? Solo que cambiada de lugar los términos. Esto es equivalente a tener escrito 3000 menos 10 por x. ¿Sí? Y si no confían de que es lo mismo, ¿qué pueden hacer? Bueno, podrían decir, con esta expresión de acá, si yo en el lugar, por ejemplo, de la x, ingreso el número 1 del minuto 1, menos 10 por 1, ¿cuánto me da? Y me da menos 10. Menos 10 más 3000, debe 10, añade 3000, le van a quedar 2990. Coincide con lo que hubiésemos hecho de esta otra forma, ¿no? A 3000, si le restamos 10, conseguimos 2990. ¿Sí? Entonces, recuerden que uno por ahí construye una fórmula de alguna fórmula, una fórmula de alguna forma, y le queda expresada con los términos en distinto orden, pero lo que importa es que tenga los mismos términos que, por ejemplo, alguna de estas opciones. En nuestro caso tenía que aparecer el 3000 positivo, ¿no? La cantidad de 3000 de litros era positiva. Fíjense lo que pasa acá abajo. Acá abajo la expresión es similar, pero el 3000 de los litros aparece en negativo. Entonces, y por otro lado, el 10 por x aparece positivo. ¿Y qué pasaba acá si yo ingresaba un 1? 10 por 1 me da 10. Pero si ahora saco 3000, me va a quedar menos 2990. ¿Pero tiene sentido eso? Que en el minuto 1 deba 2990 litros. No. No, ¿no? Porque estaríamos hablando de una cantidad negativa de litros de agua. ¿Qué es eso? No sé. ¿Se ve la diferencia entre la primera y la segunda? Bueno, ¿y qué pasaba, por ejemplo, con la tercera? 3000 por x. Bueno, supuestamente me estarían diciendo que la cantidad de litros, y, va a ser igual a 3000 multiplicado por el instante que yo quiera saber la cantidad de litros. Bueno, si yo ponía en el instante 1, me da 3000. ¿Y qué pasó con que perdía 10 litros por minuto? ¿No debería tener 2990? Y fíjense qué pasa al segundo minuto. Es un error más grosero todavía. 3000 por 2 me da 6000. O sea que al segundo minuto se duplicó la cantidad de agua que tenía. Nada que ver, ¿no? Con lo que pasaba. Acá estaría ganando agua. Y a un ritmo muy, muy grande. Bueno, y en la última ni hablar también, ¿no? Porque nos aparece 10 por x solo. 10 por x podía estar asociado a la cantidad de agua que perdía por cada minuto. Pero fíjense que acá ni siquiera aparece con símbolo negativo y el 3000 ni siquiera figura. ¿Sí? Esta expresión nos estaría diciendo que al instante 1 la cantidad de agua y va a ser igual a 10 por 1. ¿Y cuánto es 10 por 1? Me da 10. Pero no, nosotros sabíamos que en el minuto 1 tenía que tener los 3000 menos los 10. ¿Sí? Bueno, si uno dudaba, podía interpretar o tratar de usar cada una y ver si tenía sentido con el primer minuto. Ya en el primer minuto todas fallaban salvo la primera. ¿Sí? Entonces, acá lo que estamos... claro, es como decíamos, ¿no? Que está el distinto orden acá. Distinto orden a lo que nosotros habíamos planteado.
pero la cuenta nos da lo mismo. Eso es lo importante, ¿sí? Uno puede tener reordenados los términos de una fórmula de distinta forma. Lo que importa es que estén los términos que deberían sumar, sumando, y los términos que estén restando deberían estar restando. Pero bueno, la podemos acomodar como querramos, ¿sí? Entonces, este primer ejercicio más o menos va. Vieron que estuvimos recuperando cómo usar una fórmula, cómo crearla de hecho, ¿sí? Algo de esto ya estuvimos chusmeando quizás en periodo pasado o en unidades pasadas, pero van a ver que es más de lo mismo, ¿sí? Bueno, entonces, ahora continuamos, ¿sí? Vamos a usar este mismo ejercicio para introducir algo que van a necesitar para el siguiente, ¿sí? Fíjense, nosotros ya sabemos que esta va a ser la opción correcta, ¿sí? En mi caso aparece en la opción A. A ustedes les podrá figurar en otro lugar. Recuerden por favor sí de elegir la que aparezca así. Les podrá aparecer en el tercer, cuarto lugar, pero esta es la opción que decidimos entre todos era la correcta. Ahora, podríamos usar esa fórmula para otra cosa, ¿no? Por ejemplo, para saber cuánto tiempo falta o a qué tiempo se vacía el tanque, ¿no? ¿Cómo haríamos para saber, teniendo la fórmula y igual 3000 menos 10 por x? ¿Cómo haríamos para saber a qué tiempo se vacía el tanque? ¿Qué creen? Nosotros ahora estaríamos preguntándonos por algún instante de tiempo, ¿no? ¿Cómo encararíamos esto? Estrategias me gustaría oír. ¿Qué irían haciendo, quizás? Tienen un mecanismo que a ustedes les dice para cualquier instante de tiempo cuánta agua le queda. ¿Cómo harían para saber cuándo se vacía el tanque? ¿Qué es lo primero que se viene a la mente de intentar hacer? ¿Cómo la usamos para eso? ¿Se puede? Bueno, de entrada les estoy afirmando se puede. Y si cada minuto se desagota 10 litros, Profe, diga, para mí me parece que es la misma fórmula que vimos anteriormente. Para mí. ahora no estamos preguntando por una fórmula, lo que estamos preguntando es ¿cómo sabemos el tiempo donde se vacía? Vos sabés que se desagota a razón de 10 litros por minuto Sí, y tenés que sacar 3000 litros. La claro, para mí. pregunta es cuánto tiempo tiene que pasar, ¿no? La cantidad de agua que... Tenemos que sacar 3000 litros Ok, a razón de 10 litros por minuto. ¿Cómo hacemos para saber cuándo se vacía? La cantidad de agua que le queda. cuando Con se vacía el tanque. Ajá, sí. la cantidad de agua que le queda. ¿Con qué letra la estábamos representando? Con la Y, ¿no? Ajá. Igual, Entonces, igual a O, me parece que. O Y X. igual a cero. Ajá. O sea, queremos que la cantidad de agua que le quede sea cero. ¿Están de acuerdo con eso? Que le quede 0 litros sería que esté vacío, ¿no? ¿Les parece adecuado eso? Pero Sí.
¿Cómo? ¿Una compañera dijo algo? Yo, Clara. ¿Aplica para la función lineal o estoy confundida? Sí, esto que tenemos escrito acá, no lo dije todavía, pero es una función lineal. Ok. ¿Sí? Ya vamos a ver, ya vamos a graficar esto. Ahí va a quedar claro qué significa esto de función lineal. ¿Sí? Pero lo que nosotros buscamos esencialmente es esto, ¿no? Tenemos que obtener 0 litros de hacer que cuenta. Y no sé, a 3000 sacale 10 una cierta cantidad de veces. Tiene sentido esta expresión que planteamos acá. Pero fíjense lo que ocurrió, gente. Ahora pasamos de originalmente tener una fórmula que nos decía la cantidad de agua en base al tiempo X, a tener algo escrito como lo siguiente. ¿No se parece a algo que estamos charlando de hace algunas matemáticas esto de acá? Bueno, el compañero Saí ya se dio cuenta de qué operación debe hacer finalmente, tal cual. Es esa operación que dice el compañero. Pero ¿cómo llegamos a eso? Porque eso es desde la intuición, ¿no? A mí me gustaría reforzar cómo usamos la fórmula para llegar a lo que el compañero dice. Bueno, fíjense, esta expresión que nos queda acá, ¿no es de una ecuación? Fíjense, hay una igualdad entre dos cosas. Y hay una incógnita dando vueltas. Una cantidad de tiempo desconocida. Esto es una ecuación. Podemos resolver ecuaciones, ¿no? ¿Cómo hacíamos para resolver ecuaciones? Teníamos dos formas. Podríamos ir intentando tanteando. Decimos, bueno, voy probando, no sé. Pruebo con distintos valores acá y me fijo para cuáles se da la igualdad. Podría probar para x igual a 1, si es que se da la igualdad de hacer esta cuenta y me da 0. Bueno, con 1 no nos va a dar, ¿no? Tendríamos que probar con números bastante más grandes. Por ejemplo, con 100, 200, 300 quizás. ¿Cuánto da 10 por 300? Podría probar con 100 primero. Una estrategia para resolver ecuaciones es ir probando con distintos valores para x y ver dónde se verifica la igualdad. Probemos con x igual a 100. ¿Es solución de la ecuación? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos para verificar si x igual a 100 es solución de la ecuación? Bueno, tendríamos que agarrar esta expresión que tenemos y probar con x igual a 100. A ver si se da la igualdad. Voy a ponerlo en rojo para que se pueda apreciar. Y voy a hacer un poquito más grande la letra. Ahí. ¿Sí? Esto es lo que tendríamos. Me quedó escrito algo raro acá. Ahí va. Entonces la estrategia que tenemos para probar al principio sería esta, ¿no? Podríamos ir probando. Y me pregunto con x igual a 100. ¿Es solución de la ecuación x igual a 100? ¿Cómo hago para verificar si es solución de la ecuación? Bueno, en el lugar de la letra x reemplazo con lo que me están diciendo si era solución. Y me fijo, ¿no? ¿Cuánto da esta cuenta? 0. Y esto es lo que nos preguntamos, ¿no? ¿Obtenemos 0 de hacer esta cuenta? No sé, vamos a ver. 0 es igual a 3000. Antes de resolver cualquier resta, acuérdense, tenemos que hacer la multiplicación. 10 por 100 nos da 1000, ¿no? ¿Obtenemos 0 de hacer 3000 menos 1000? Un compañero por ahí sospechaba al principio que sí.
No sé si la sospecha del sí fue con el 100 o con otro número. Ah, 3000 menos 1000 son 2000. claro, no llegamos a cero. No, Al no obtener la igualdad válida, al no cumplirse la igualdad, decimos que x igual a 100 no es solución. ¿Sí? No es solución de la ecuación. ¿Sí? Entonces, esta es una forma de ir probando. De hecho, la segunda pregunta del trabajo práctico les pide a ustedes, dadas ciertas ecuaciones, ¿cuál de ellas es solución? Bueno, un camino para intentar hacer eso es este. ¿Sí? Intentar ir probando. Dicen, bueno, reemplazo con la letra x igual a el número en la expresión que tengo de la ecuación. Hago la cuenta que tengo que hacer y me pregunto, ¿se dio la igualdad entre ambas cosas? Bueno, si se da la igualdad, decimos es solución. En nuestro caso, no se dio, ¿no? Fíjense que del lado derecho nos quedó el número 2000. Esto es 2000. Y lo que nos estaría diciendo esto escrito así es que 0 es igual a 2000, que no es cierto. Bueno, entonces, ¿se les ocurre otro número para probar acá? En lugar del 100. ¿Puede ser 300? sí, iba a decir lo mismo, 300. Claro, ¿no? Porque Para que 300 por 10, ¿cuánto nos da, gente? 3000. Muy bien, 3000. ahí va. 3000. Entonces, probemos con... Esta era una forma, ¿sí? Probemos con x igual a 300. ¿Es solución? Entonces ahora en lugar de un 1 ahí voy a poner un 3. Bueno, lo que nos queda escrito entonces es 0 es igual a 3000 menos 10 por 300, como dijimos, nos da 3000, ¿no? Correcto. Ah, y ahora sí, ¿no? Justito, 3000 menos 3000, ¿esto cuánto da? 0. Ahora sí. Yes. Bien. Entonces, lo que decimos es x igual 300 es solución de la ecuación. ¿Y qué significaba esto? ¿Qué era x? Un instante de tiempo. Deben pasar 300 minutos para que se vacíe el tanque. ¿Sí? Eso es lo que debería ocurrir. ¿Sí? Fíjense que esta ecuación tuvo una única solución, ¿no? No va a haber otro instante de tiempo donde nos dé también que se vacía el tanque, ¿no? Hay un único instante de tiempo donde a razón de 10 litros por minuto se nos va a vaciar. Bueno, puede haber otra fórmula, otra ecuación que esté representando otra situación donde hayan dos posibles valores que verifiquen la igualdad. ¿Sí? Recuerden que las ecuaciones podían tener ninguna solución, podían tener una única solución como es este caso, el x igual a 3000. Pueden haber ecuaciones que tengan múltiples soluciones, 2, 3, 4, 5. O también puede haber ecuaciones que tengan infinitas soluciones. ¿Sí? Pero bueno, en este caso alcanzaba con hacer este camino, de ir probando. El compañero Zair igual mencionó dividir. ¿Y cómo sería el camino para dividir? Bueno, el compañero dice, bueno, yo tengo que lograr vaciar esos 3000 litros a razón de 10 por cada minuto, ¿no? Y entonces, ¿qué les parece si hacemos una distribución de esos 3000 litros en paquetes de 10? Cuando yo digo distribuir en igual cantidad en paquetes de 10 litros a esos 3000, ¿a qué operación estoy aludiendo? Distribuir en igual cantidad en grupitos de 10.
¿A qué operación? ¿A la suma, a la resta, multiplicación o división? Distribuir en igual cantidad. Y dividir. Dividir, ¿no? Si hacemos 3000 dividido 10, ¿cuánto nos da? Nos da 300. Correcto. Obtenemos el tiempo que hacía falta, la cantidad de grupitos de 10 que yo hice. Yo distribuí en grupitos de igual cantidad de 10 cada uno. Cuando divido 3000 entre 10, ¿qué estoy teniendo ahí? Estoy teniendo el número de los grupitos de 10, que se corresponde con la cantidad de minutos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo era para resolver directamente una ecuación? Involucra esto de dividir. Si nosotros teníamos que 0, esto lo voy a poner en otro pizarrón, otro camino. Otro camino era resolver directamente la ecuación. 2 puntos. Bueno, nosotros podíamos tener 0 igual a 3000 menos 10 por x. ¿Y cómo hacíamos para despejar, entre comillas, la x? Así uno era como resolvía la ecuación, ¿no? Nosotros queríamos llegar a x igual a 3000 dividido 10, que esto fue lo que hicimos nosotros, ¿no? Esto sabíamos que nos daba 300. ¿Cómo fue que llegué de acá a acá? Con la serie de pasos mecánicos, ¿sí?, que uno podía hacer para resolver una ecuación. Bueno, nosotros sabemos que a 3000 le estamos restando un número y me da 0. No sabemos qué número es este de acá, pero sabemos que se lo estamos restando a 3000. Bueno, para que me dé 0, lo que necesariamente tiene que pasar es que este número que está acá escondido tiene que ser igual a 3000, ¿no? O sea, 3000 tiene que ser igual a este número de acá, al 10 por x. Y así sí me va a dar 0, ¿no? Porque si yo este número, 10 por x, no sé quién es, ¿sí? Pero si yo digo, bueno, si es 3000, al hacer la resta me va a quedar 0. ¿Se ve por qué este paso tiene sentido? ¿Qué parece que ocurrió de un lado al otro? Parece que este 10 por x que estaba restando, ¿cómo pasó al lado izquierdo? Sumando. Con la operación inversa. ¿Sí? Recuerden que acá tenemos un número escondido. Hay algún valor de x que lo ingresamos acá y hacemos la multiplicación por 10. Al fin y al cabo va a haber un número acá. Bueno, un número que está restando. ¿Sí? ¿Qué podía hacer yo para despejar la letra x? Bueno, podría pasar sumando. ¿Sí? 10 veces alguien me da 3000. 10 veces quién me da 3000. Acá ya uno podía pasar directamente al último renglón, ¿no? Podría haber pensado ya en la división. Otra forma, aplicando el mecanismo este automático de resolver ecuaciones, era el de pasar términos de un lado al otro, ¿no? Y con la operación inversa. Un 10 que multiplica, ¿cómo pasa al otro lado? Con la operación inversa. O dividiendo de ambos lados, como dice Marta ahí en el chat, ¿no? Divido ahora ambos lados por 10, ¿no? 10 por x dividido 10 igual a 3000 dividido 10. Si uno hace la misma operación a ambos lados de la igualdad, se mantiene la solución. Profe, Diga. 10 veces 3. 10 veces 300 Sí. da 3000. Sí. Sería 10 veces 300. Claro, pero ahí estuviste probando, ¿no? Estuviste probando, dijiste, bueno, voy a probar con 300. 10 por 300, ¿me da 3000? Sí. Sí. Entonces era ese el número que buscabas. Otra forma Sí. era aplicar esto que estamos diciendo ahora, ¿no?
Yo tengo 10 por alguien igual 3000. Bueno, yo tengo una igualdad entre dos cosas. Si yo le hago la misma operación a ambos lados de la igualdad, se mantiene la igualdad. ¿Sí? El ejemplo que yo siempre les ponía cuando introducía ecuaciones era uno un poco más sencillo. Decía, nosotros sabemos, por ejemplo, que 4 es igual a 4, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa si yo del lado izquierdo multiplico por 3? 3 por 4 sigue siendo igual a 4 del lado derecho, así suelto. No, ¿no? No. Porque 3 por 4 me da 12. Y 12 es distinto de 4. Pero ¿qué pasaba si yo multiplico por 3 a ambos lados? Ah, ahora sí, ¿no? 3 por 4 va a ser igual a 3 por 4. Acá sí. Bueno, lo mismo para dividir, lo mismo para sumar, lo mismo para restar, ¿sí? Si yo a ambos lados de una igualdad hago la misma operación, se conserva la igualdad. O mejor dicho, el conjunto solución, si es que hay una ecuación dando vuelta. En este caso, ¿por qué nos interesó dividir, como decía la compañera, a ambos lados por 10? Y porque yo, del lado izquierdo, ¿qué me termina quedando escrito? 10 veces alguien, dividido 10. ¿Hice algo acá al multiplicar y dividir por 10? Por ejemplo, con un 1. 10 por 1, ¿cuánto da? 10. Divido 10, me da 1. No modifiqué a este número. No le hice nada. Si fuese un 2, 10 por 2 me da 20. 20 dividido 10 me da 2. No le hice nada al número 2. Si fuese un 15, 10 por 15 me da 150. Dividido 10, 15 de nuevo. O sea, multiplicar por 10 y después dividir por 10, esto no está modificando al número x. Por eso es que en el siguiente paso aparece la x sola. ¿Sí? No aparece multiplicada por 10 ni dividida por 10. Pero sí nos sobrevive del lado derecho la división por 10. Y esto es lo que nos termina de decir el resultado, ¿no? En este caso. ¿Se ve cómo hacíamos? Esta era la forma mecánica que teníamos para resolver una ecuación. ¿Sí? Pasábamos términos de un lado al otro con la operación inversa. Algo que suma o resta, lo pasamos con la operación inversa. Si sumaba, pasa restando. Si resta, pasa sumando. Pero no es que pasan por arte de magia. Es por esto que estamos haciendo acá. ¿Sí? Por esto que estamos haciendo acá. A ambos lados de la igualdad hacemos la misma operación. En este caso, por ejemplo, ¿qué hice yo para que me aparezca el 10 por x sumando del lado izquierdo? Bueno, a ambos lados de la igualdad sumé 10 por x. Fíjense, 0 más 10 por x va a ser igual a 3000 menos 10 por x. Para que siga valiendo la igualdad del primer renglón, ¿qué tenía que hacer? A ambos lados la misma operación. En este caso sumé 10 por x. Bueno, pero fíjense, menos 10 por x, más 10 por x. ¿Está haciendo algo esto al número 3000? No, no le está haciendo nada. No importa quién sea la letra x, primero estoy restando 10 veces esa letra y después la estoy sumando 10 veces. Esto se me tacha. ¿Sí? Se me anulan. Por eso nos queda escrito lo del siguiente renglón. ¿Sí? Entonces uno puede hacer todos los pasos intermedios si quiere de a ambos lados hacer una misma operación. Por ejemplo, sumar 10x. Por ejemplo, dividir por 10. Pero uno después termina resumiéndolo, ¿no? Dice, bueno, aquello que resta pasa sumando al otro lado. ¿Sí? Pasa directamente con la flechita, ¿no? Del primer renglón al que tengo acá abajo. Se saltea, si quiere, el paso intermedio de acá. Y lo mismo para pasar, por ejemplo, al último renglón, ¿no? Este 10 que multiplica, ¿cómo pasa al otro lado? Dividiendo. ¿Sí? O sea, nosotros podríamos haber escrito solo este renglón y este renglón. ¿Sí? Este era un camino que teníamos para resolver las ecuaciones. En caso de, como les decía, querer averiguar el valor en vez de andar probando. ¿Sí? Podemos resolverlas directamente o podemos
Ir probando. Ir probando es una estrategia válida cuando nosotros les damos las opciones, ¿no? Fíjense que en el trabajo práctico les van a aparecer varias opciones, ¿sí? Por ejemplo, de la pregunta 2. Yo les quiero mostrar cómo es la estructura, ¿sí? De la pregunta 2 del trabajo práctico. Fíjense que acá nos piden seleccionar el valor de x que sea solución de cada ecuación, ¿sí? Es más de lo mismo que estábamos haciendo. Y fíjense que acá aparece un cuadradito que les pide a ustedes elegir. Si ustedes cliquean ahí en las flechitas, les va a desplegar un montón de opciones. Les va a aparecer, por ejemplo, x igual a -1, x igual a 2, y ustedes tienen que elegir cuál sería la correspondiente, por ejemplo, a esta ecuación de acá. Bueno, pregunta. Acá, ¿cómo haríamos para saber, por ejemplo, si x igual a -1 es solución? ¿Es solución esta de acá? ¿Cómo harían para saber? ¿Qué era lo que veníamos haciendo? Bueno, este era el primer caso, ¿no? De ir probando. X igual a -1 es solución. Donde aparezca la letra X, lo reemplazo con X igual a -1. Hago 3 por X vale -1 ahora. ¿Sí? Yo lo pongo entre paréntesis para recordar simplemente que es un número negativo. Más 10. ¿Es igual? Esto me lo pregunto, ¿no? ¿Es igual a 7? No sé si es solución. Me lo pregunto. ¿Qué creen? ¿3 por -1? ¿Cuánto nos daba esto? Tenemos un número positivo y un número negativo. El resultado que nos quedaba. Podemos acudir a la famosa regla de los signos, ¿no? Como... -3. Claro, ¿no? Tenemos 3 veces una deuda de $1. ¿Cuánto debemos en total? Y debemos $3, ¿no? Ujú. Da 7 justo, sí. Justito, ¿no? Como dicen los Sí, compañeros. justo. Bueno, debo 3 y se me reintegran 10. ¿Me quedan 7 a favor? Sí. De este lado nos queda 7 también. ¿Sí? Entonces lo que decimos es, esta era la solución. Entonces ya saben cuál es la primera, ¿no? Bueno, así harían con las demás. Y fíjense lo curioso, che. Acá en la última aparece la que ya habíamos hecho. ¿Lo ven? Sí. Aparece la que ya habíamos hecho. Bueno, no la traje por nada, porque necesitábamos recuperar todo esto también, ¿sí? Uno puede usar una fórmula para plantear una ecuación que hace una pregunta, ¿no? Nos preguntaba en este caso, ¿en qué instante de tiempo se vaciaba el tanque? Fíjense que no está escrita la pregunta, pero de esta expresión escrita así, podemos interpretar eso, porque en la fórmula anterior estábamos modelizando esa situación donde había un tanque que se iba vaciando. ¿Sí? Entonces, uno está bueno cuando tiene una fórmula que usó en algún otro lado, tiene un contexto asociado, dice, ah, bueno, esto es lo mismo que preguntarme cuánto tiempo falta para que se vacíe el tanque. No se pretende que hagan todo eso, sino que también puedan resolver una ecuación si eventualmente tienen algo planteado y quieren saberlo. ¿Sí? Entonces, esto por un lado, la resolución de ecuaciones. Ahora, nos deberíamos meter de lleno con función lineal y sus gráficos, ¿sí? Entonces, vamos a usar de nuevo este de acá para encararlo, ¿sí? El -10 por x más 3000. ¿Cómo lo graficamos esto? Lo que tenemos presente acá es una función lineal. Y igual, teníamos 3000 menos 10 por x. ¿Qué significaba esto de graficar una función? Acá hay una función. ¿Qué era una función? Bueno, eran estos mecanismos que tenían una entrada y una salida, ¿no? En este caso, nuestras entradas para esta máquina o mecanismo son instantes de tiempo. Uno a este bicho, a esta expresión, le ingresa distintos instantes de tiempo en la letra x. ¿Y qué obtiene luego de hacer la cuenta?
una cantidad de litros. Esa es lo que sería nuestra salida. Y pregunta, gente, para cualquier instante de tiempo que yo elija, imagínense el instante 5. Ingreso en el lugar de la letra X en el instante 5. ¿Obtengo una única salida? ¿Un único resultado? ¿De hacer la cuenta? 3000 menos 10 por 5. Me da un único resultado, ¿no? Me da 2950, ¿no? Para el instante 5 obtuve un único resultado. Y por ejemplo, para otro instante, el instante 20. Bueno, hago la cuenta, me da un único resultado. Fíjense que esa era la definición de una función. Para cada entrada, una única salida. ¿Sí? Si se cumplía eso, teníamos una función. Bueno, lo que ocurre con este caso que tenemos acá, esta fórmula, este mecanismo, es que no solo es una función, sino que es un tipo particular de función. Y vamos a ver por qué. Miren, vamos a hacer una tabla de valores. Vamos a decir, bueno, para el instante X, ¿cuánto me dio Y? Que es esta cuenta de acá. Igual a 3000 menos 10 por X. Vamos a ir asignando distintos valores. Por ejemplo, para X igual a 0, o el instante inicial. Apenas arrancamos a observar nuestro tanque de agua. ¿Perdió agua? No, recién arrancamos a observarlo. Fíjense, si hago 10 por 0, me queda 0. 3000 menos 0 me da 3000. ¿Sí? Ahora, si ingreso el 1, hago la cuenta. 3000 menos 10, ¿cuánto me da? Me da 2990. Si hago con 2, me da 2980. Si hago con 3, 2970. Y así sucesivamente. Bueno, uno podría ir completando hasta llegar a, eventualmente dijimos 300, ¿no? En 300 nos iba a dar 0, se vació. Bueno, puede continuar si quiere ingresando valores, por ejemplo 301. Pero el resultado ya se vuelve un poco turbio, porque a los 301 minutos voy a deber 10 litros, si quieren hacer la cuenta. ¿Tiene sentido esto en nuestro contexto? No, ¿no? Ya no tendría sentido. Pensando en la cantidad de litros de agua. De la misma forma, podríamos preguntarnos si tenía sentido ingresar un instante de tiempo negativo. ¿Tendría sentido preguntarse en x igual a menos 1? ¿Qué ocurre? ¿En el tiempo menos 1? No, ¿no? Sería medio raro. Bueno, entonces, ¿cómo usamos esta información para graficar? Bueno, acá es donde tenemos que recuperar el concepto de ubicar, por ejemplo, puntos en un espacio plano. ¿Sí? ¿Cómo hacíamos eso? Bueno, por ejemplo, si yo quería representar gráficamente, necesitaba hablar de coordenadas de puntos. ¿Sí? El ejemplo que yo siempre les doy en matemática A para hablar de funciones es cómo ubico yo las piezas en un tablero de ajedrez. Vieron que en un tablero de ajedrez tenemos, por ejemplo, letras y números, o en la fila o en la columna. Entonces, si yo quiero hablar de un alfil blanco que está a la derecha, voy a usar un número y una letra para ubicarlo. ¿Sí? Bueno, en nuestro caso, para ubicar puntos, ya no van a ser piezas de ajedrez, sino puntos en el espacio, sobre, por ejemplo, un eje que tenga estas características así, dos rectas que sean perpendiculares, que estén graduadas, por ejemplo, se cruzan donde ambas tienen el número 0. Acá voy a tener, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4, y así sucesivamente, el 5, ta. ¿A qué voy a asociar el eje horizontal? Por ejemplo,
Bueno, a lo que llamábamos nosotros la variable independiente. En nuestro caso, ¿qué depende de qué? ¿La cantidad de agua depende del tiempo o el tiempo depende de la cantidad de agua? Y yo creo que tiene un poco más de sentido decir, ya la compañera está sacando todas las conclusiones de la función lineal, me encanta Marta, te me adelantaste un poco, aguardame y ya llegamos ahí. ¿Sí? El tiempo, ¿no? En el eje horizontal vamos a ubicar el tiempo, pero ¿por qué? Nosotros en el eje horizontal, en gráficos de los que vamos a plantear, siempre queremos ubicar lo que es la variable independiente. ¿Pero qué era lo independiente acá? Bueno, en nuestro caso, tiene sentido decir que la cantidad de agua va a depender del instante de tiempo. ¿Sí? La cantidad de agua es lo que depende del tiempo. El tiempo es algo arbitrario, ¿no? Uno podría elegir el instante de tiempo 15, 40, 75. ¿Sí? Lo que sí va a depender entonces va a ser la cantidad de agua. ¿Sí? En base a ese tiempo que yo elegí. Lo independiente acá sería el tiempo, la letra X. Fíjense que usamos la letra X todo este tiempo, pero valga la redundancia. Lo que más tendría sentido para hablar de un instante de tiempo sería la letra T, ¿no? En lugar de la letra X, poner una letra T de tiempo. Y en vez de usar una Y para hablar de una cantidad de agua, podríamos haber usado la letra A, ¿no? Las letras las eligen ustedes, ¿sí? Si el ejercicio les plantea, bueno, usemos tal letra para tal cosa, listo, usemos esa letra, pero bueno. Entonces, sobre el eje vertical vamos a ubicar lo que sí va a quedar dependiendo de otra cosa. En este caso, la cantidad de agua depende del tiempo. La cantidad de agua la representábamos con la letra Y. Bueno, la letra Y es lo que vemos en esta segunda columna de acá, la cantidad de agua. ¿Sí? Entonces, imagínense que yo acá ubico el número 3000. ¿Sí? No voy a hacer un gráfico gigantesco para llegar al 3000. Voy a usar otra escala acá, ¿sí? Que difiere de la que tengo en el eje horizontal. Lo que sí es importante que se mantenga es que cada peldaño en cada escala tenga la misma medida. Justo acá el 4 me quedó medio, lo voy a correr un poco. Ahí. ¿Sí? En cada eje nosotros podemos tener una escala distinta, ¿sí? Lo que se tiene que respetar es eso, ¿sí? Lo que yo les decía. Si yo estoy diciendo que de acá a acá tenemos una unidad, bueno, acá también tendría que tener una unidad más, o sea, llegar al 2. No podría tener el número 2, por ejemplo, en el lugar del 5. ¿No? Porque estaría diciendo que acá hay un salto de 1, pero acá también, del 1 a mi nuevo 2, que estaría acá, ¿no? Queda medio rara la escala. Entonces, si yo acá ubiqué el 3000, bueno, podría decir que si saqué un cachito, y permítanme hacerlo así, solamente para que se entienda el dibujo, tendría el 2990, ¿no? Fíjense que tendría que hacer lo mismo, tendría que respetar que cada saltito, 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 eventualmente me llegue al 0. Saltitos de a 10 voy a pegar. Bueno, permítanme ubicarlo acá, no respetando mucho el tema de la escala, pero para que se vea el dibujo. 2980, 2970 y así sucesivamente, ¿sí? Hasta llegar al 0. Fíjense que, como les decía, si quisiera hacer bien la escala tendría que irme más para arriba. Bueno, a efectos de que se entienda el dibujo, esto va a alcanzar. ¿Y por qué nos va a alcanzar? Bueno, por ejemplo, con el primer renglón, este renglón, tenemos asociado la cantidad de agua de 3000 con el instante 0. Con esto ya podemos ubicar un primer punto. ¿Qué punto? El que tiene coordenada 0, punto y coma, 3000. ¿Qué es esto de las coordenadas? Es lo que yo les decía del tablero, ¿sí? Como con el tablero de ajedrez usábamos un número y una letra para ubicar a alguien en el espacio, acá, un casillero, en nuestro caso vamos a ubicar puntos, pero en los ejes tenemos números, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué estaría diciendo este punto, el 0, 3000? ¿Cómo lo ubico? Me fijo la primera coordenada, nos habla de el eje horizontal, nos dice, usted está mirando el tiempo 0, está por acá.
¿Y a qué altura estoy ubicando el punto que quiero ubicar? Eso me lo dice la segunda coordenada. En este caso el 3000. Voy a estar a la altura de 3000. ¿Y dónde se cruzan las líneas punteadas rojas que yo hice? Justo acá. ¿Sí? Ahí es donde voy a ubicar mi primer punto. ¿Sí? Mi primer punto que forma parte del gráfico de nuestra función. Lo ubico acá. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hacemos para ubicar el segundo punto? Que nosotros construimos de nuestra lista, ¿no? Tiene que tener coordenada 1, punto y coma, 2990. ¿Sí? Entonces vengo acá. 1 con 2990. Podría ser el mismo procedimiento. Me paro en la columna del tiempo 1. Estoy por acá. Ahora, tengo que estar a la altura de 2990. Voy a estar por acá. ¿Dónde veo que lo tengo en la mira al punto? Justo acá, ¿no? Así es como nosotros ubicamos los puntos del gráfico de la función. ¿Sí? Las líneas punteadas, ustedes si quieren hacer algún gráfico, les recomiendo dejarlas. Yo para que quede un poco más claro visualmente las voy a ir sacando. Son líneas de ayuda que uno se hace, ¿sí? Si tienen hojas cuadriculadas, les conviene más, no va a hacer falta que vayan haciendo las líneas auxiliares, ya las van a tener en la hoja misma. Pero bueno, fíjense, en el instante 2 nos quedaba 2980. En el instante 3 nos quedaba 2970. Mi pregunta, gente, ¿no notan algo curioso con estos puntos? Como dice la compañera Marta, ¿no? Traza una línea recta, o una línea recta de izquierda a derecha. ¿Se aprecia eso? Están alineados los puntos, ¿no? Fíjense, ¿nos quedaron desalineados? No, ¿no? Nos quedaron alineados. ¿Y por qué nos quedan alineados, gente? ¿Por qué parece que lo que está ocurriendo es algo así? Miren. Hasta eventualmente tocar el 0. ¿Sí? Recuerden por favor que la escala, yo acá puse estos números más abajo para no tener que irme tan arriba, pero la idea esencialmente sería esta, ¿no? ¿A qué instante de tiempo es que tocamos acá la altura 0 o los 0 litros? Y al instante 300 dijimos, ¿no? Acá tendríamos el punto donde ya está vacío el tanque. Bueno. ¿Por qué nos quedaron alineados? ¿Por qué nos quedaron alineados así? ¿Qué hace que nos queden alineados? ¿Por qué se está dando esto? Por ejemplo, para pasar del instante 0 al instante 1. Porque se vacía en un tiempo determinado. Bueno, pero yo podría... Imaginen... algo constante ahí de fondo, ¿no? Ahora sí, porque yo iba a decir, bueno, pero ¿qué pasa si yo a mi tanque de repente habría 3 canillas distintas que le salen al tanque al mismo tiempo? Se iba a vaciar más rápido, ¿no? Y si yo después iba cerrando y abriendo a medida que pasaba el tiempo, iba a cambiar la velocidad con la que se vaciaba. Acá hay algo, como dice el compañero Saí, muy importante. Que el ritmo al cual se vaciaba era constante. Fíjense. ¿Qué pasa acá? Yo perdí en este tramito para ir del primer punto que tengo acá marcado a este segundo punto. ¿Cuántos litros de agua perdió? Y fueron 10 litros de pérdida, ¿no? ¿Al cabo de cuánto tiempo? Bueno, al cabo de este tiempo de acá. ¿Qué cuánto fue? Del 0 al 1. El primer minuto. Bueno, imagínense. Perdió 10 litros más. ¿Al cabo de cuánto tiempo? Al cabo de... un minuto más. ¿Ven que se nos están armando escalones? Que todos tienen la misma medida para ir de un punto al otro, ¿no? Bueno, ¿por qué se da esto? Porque el ritmo al cual se vaciaba era constante. ¿Sí? 10 litros por cada minuto. Si de repente, por ejemplo,
pasaba a perder, imagínense, 100 litros o algo así, al cabo de el mismo tiempo, y el siguiente punto me iba a quedar acá. Y en vez de venir desde acá hasta, por ejemplo, acá, iba a venir así. Y ya me quedaba algo que no iba a ser una línea recta, ¿no? Me quedaba algo inclinado acá. Es que estos escaloncitos todos están teniendo la misma medida, ¿sí? Por eso es que me está quedando alineado. ¿Qué significa que tengan la misma medida? Que se estaba vaciando un ritmo constante, gente. Eso es lo que está pasando, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ir mencionando cosas que están diciendo los compañeros en el chat hace un ratito, pero efectivamente lo que tenemos es esto, ¿sí? Tenemos el gráfico de una función. ¿De qué función? De la función y igual 3000 menos 10 por x, ¿sí? Todavía tenemos, si me lo permiten, que arrancamos tarde un tiempito más, el que se deba ir. No estoy reteniendo a nadie, sepan. Me gustaría continuar un poco más, así tienen el material suficiente como para arrancar a hacer el trabajo práctico, ¿sí? Y con suerte también terminarlo, ¿sí? Nos quedan 20 minutos más, según mi reloj de la grabación. La hora es, perdón, la clase suele durar 1 hora y 20. Como arranqué tarde, mil disculpas. Continúo estos 20 minutos más. Así ya pueden hacer el trabajo. Aquellos que se deban retirar, por favor, siéntanse libres de, sí, como por ejemplo Liliana. Aquellos que se deben ir, vayan sin problema. A mí me resirve, me suele tarde la clase, bueno, genial. Yo continúo unos minutitos más así les queda. Después lo miran tranquilos, ¿sí? Mil disculpas por haber llegado un poco tarde hoy. Entonces, ¿en qué estaba? En esto. Tenemos la fórmula de nuestra función, que ahora vemos, ¿no? Sí, después subo la clase, sí, sí. Función lineal, gente. Ese era el nombre que le había dado de antemano, ¿no? Ahora creo que con el gráfico se aprecia por qué el nombre lineal, ¿no? Nos va a quedar una línea recta, ¿sí? ¿Y de dónde viene? Bueno, de una variación constante en el tiempo. Esta variación, ¿sí? Esta variación, los escaloncitos que vemos acá, son constantes a lo largo del tiempo, ¿sí? Se mantienen, son todos iguales. Bueno, estos números que andan dando vuelta, en alguna fórmula que ustedes vean que tenga esta pinta, siempre nos va a terminar trazando una línea recta, ya sea que esté decreciendo a medida que avanza el tiempo, o creciendo, ¿sí? Y cada uno de estos términos tiene un nombre. Como bien señalaba una compañera, este número que aparece multiplicando a la variable independiente se llama la pendiente. Y creo que pueden apreciar a qué se refiere con pendiente, ¿no? Con la inclinación. Estos escaloncitos que estábamos hablando, ¿dónde estaba el 10 asociado acá? Ah, bueno. Estábamos perdiendo 10 litros por cada minuto que pasaba, ¿sí? Por ejemplo, si yo tenía información de dos instantes de tiempo distintos, tenía que en el instante 0 tenía 3000. Y tenía que en el instante 3 tengo 2970. ¿Podía saber yo al ritmo en que se vaciaba esta pileta si me decían que era constante? ¿Cómo hacía? Bueno, a la cantidad de agua que perdí, que ¿cuánto fue acá? Yo perdí 30 litros, ¿no? Si yo distribuyo estos 30 litros en el tiempo que transcurrió, pasaron 3 minutos. Si yo los distribuyo en igual cantidad, estos 30 litros que perdí en esos 3 minutos, ¿qué me queda? Miren lo que me queda. Menos 10. ¿Y qué era menos 10? La pendiente. ¿Sí? Diga, Marta. Sí, sí. No sé si levantaste la manito. Ah.
Sí, iba a decir que es un genio. Bueno, no, ojalá sea un genio. Yo Bueno, tengo claras ciertas cosas. Ponele. Digo, no ponele. estaba segura, no estaba segura, digo, no, y lo dijo, es un genio. Digo, bueno, nada, profe, gracias. Gracias por el elogio. Pero bueno, sepan que lejos de ser un genio estoy. Lo que sí espero poder es transmitirles esta idea de cómo recuperar la pendiente. Bueno, podríamos habernos hecho esta pregunta, ¿no? Es decir, tengo dos instantes de tiempo con su cantidad de agua asociada y me fijo, digo, bueno, eh, ¿cómo podría averiguar yo el ritmo al cual se perdía esa agua, si era constante, si me decían que era constante? Bueno, yo sé que fueron 30 que se perdieron, ¿no? De este instante a este instante. Perdí 30, por eso puse menos 30, ¿sí? Bueno, pero lo quería distribuir en cachitos iguales. Bueno, en tres cachitos, ¿no? Porque habían pasado 3 minutos. Yo quiero saber el ritmo que se pierde por cada minuto. Bueno, al hacer esta distribución en tres cachitos iguales, voy a saber cuánto se pierde por cada uno de esos minutos. Efectivamente, recupero el 10, ¿sí? El menos 10. El menos 10 que aparece acá. A eso llamábamos pendiente. Bueno, este de acá se llama ordenada al origen. Tiene un nombre raro. ¿Sí? Esta es la ordenada al origen. Bueno, ¿y qué será? ¿3000 qué era? 3000 era la cantidad de agua que tenía al momento inicial, ¿no? Y fíjense, el punto que aparece asociado al 3000 es este que está acá. Es el que justo está pegado al eje vertical. Bueno, una forma de recuperar rápidamente o interpretar rápidamente qué sería este término que suma o que resta acá en una función de este estilo, que tenga esta pinta. ¿Qué podemos saber rápidamente? Ah, que va a ser el punto que va a estar pegado al eje vertical. En este caso va a estar a la altura 3000. ¿Sí? Fíjense, lo tenemos acá. ¿Sí? Es simplemente eso. Bueno, tiene ese nombre. Ordenada al origen. ¿Sí? Es el punto que va a estar ubicado. El origen hace énfasis en el instante de tiempo cero. ¿Sí? Al instante de tiempo cero. ¿Dónde teníamos ese punto para ubicar? Me fijaba. Ingresaba en el lugar de la letra X el 0. 3000 menos 10 por 0 me da 3000. Lo voy a ubicar acá arriba. ¿Sí? Entonces, la pregunta surge ahora de qué pasaba si nuestra pendiente era positiva. ¿Qué pinta tendría el gráfico de una función cuya pendiente sea positiva? ¿Qué pasaría ahí? Bueno, en vez de ir perdiendo agua a medida que avanza el tiempo, fíjense, La recta sería ascendente. claro, sería creciente, ¿no? Y acá quiero detenerme un segundo. Para afirmar que algo crece o decrece, hay que ir avanzando en el tiempo, ¿sí? Porque muchos están tentados a decir, bueno, esto que vemos acá empinado, muchos están tentados a decir, esto va a crecer para allá. Pero ¿está bien decir que crece para allá? Ahí estaríamos volviendo en el tiempo. Estaríamos retrocediendo en el tiempo. Uno para decir si crece o decrece, tiene que hacer lo contrario. En el tiempo, tiene que ir hacia allá. ¿Sí? O sea, estaríamos mirándola en este sentido. Así diríamos que decrece. ¿Sí? Énfasis en eso. ¿Sí? Para determinar si crecen o decrecen las funciones, tenemos que ir avanzando en el tiempo. E ir comparando las alturas de los puntos. En este caso, pasamos de tener 3000 a 2990, a 2980, a 2970. Esto está decreciendo a medida que avanzo en el tiempo. ¿Sí? Y como bien dice la compañera, si nuestra pendiente en la fórmula de una función lineal era positiva, su gráfico sería creciente. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo.
Ahí está. Y voy a cambiar las letras, ¿sí? Para que vean que acá las letras pueden ser cualquier cosa. Vamos a poner Z por y H, ¿sí? ¿Quién va a depender de quién? Bueno, la letra Z la voy a obtener de hacer una cuenta que involucra a la letra H. O sea que la letra Z va a depender de quién sea H, ¿sí? Entonces, nuestra variable independiente va a ser esta. Variable independiente. Y la que va a depender de otra cosa va a ser esta de acá. Variable dependiente. Bueno, podríamos haber hecho lo mismo que antes, una tablita, ¿no? Decimos para distintos valores de h, ¿cuánto va a valer z? Bueno, por ejemplo, para h igual 0. Hago 3 por 0 más 1, ¿cuánto da? 3 por 0, 0, ¿no? Más 1, 1, ¿no? 1. Y si yo ingreso, por ejemplo, en el lugar de la h, ahora el 1. 3 por 1 me da 1. Más, 3 por 1 me da 1. 3 por 1 me da 3. Más 1, llego al 4, ¿no? Bueno, y si pruebo con el 2, 3 por 2 me da 6. 6 más 1 me da 7. Bueno, y así podría continuar. Pero me hace falta continuar, no mucho, ¿no? Porque acá ya identificamos que se va a tratar de una línea recta. Por la pinta que tiene la fórmula. Hay un número multiplicando a la variable independiente y se le añade o se resta otra cosa. En este caso se suma 1. ¿Sí? Ya sabemos que va a tener una pinta de una línea recta. ¿Y cuántos puntos necesito yo para trazar una línea recta? Bueno, solo 2. O sea, no hacía falta que yo haga 3 renglones. Con 2 me alcanzaba en este caso. ¿Sí? Yo quise poner 3 para que vean cómo uno iría completando si quiere hacer más extensa su tabla. Pero bueno, para graficar esto, ¿qué me quedaría? Bueno, ubiquemos este punto de acá. El 0.1. Sobre el eje horizontal voy a poner mi variable independiente. La letra H. Sobre el eje vertical voy a poner la variable dependiente, la letra Z. ¿Sí? Entonces, para el instante 0, voy a tener que ubicarlo a la altura 1, el punto. Va a ser 1, 2, las alturas me van a quedar hasta 3. Voy a marcar solo 2, ¿sí? Y vamos a tener instante de tiempo 1, instante de tiempo 2, instante de tiempo 3, o instante... Fíjense, yo le digo instante de tiempo, pero acá no sabemos qué es h. Vayan a saber. Podría ser hora, sí, pero lo que quería resaltar acá es que las letras pueden ser lo que sean, ¿sí? Lo importante es reconocer quién depende de quién. Entonces, el primer punto a ubicar es el 0,1. Es el que vamos a tener sobre la columna del instante 0, le digo instante, para ayudarnos a ubicarlo, sobre la columna del 0 y a la altura 1, o sea, acá. ¿Sí? Ese va a ser nuestro primer punto. Voy a hacer el siguiente punto en otro color, en verde. Así ayudo también a ir recuperando cómo graficar esto. El 1.4. ¿Dónde ubicamos el 1.4? Me paro en la columna del 1. ¿Sí? Y me fijo la altura 4. La altura 4 va a estar acá. Entonces, ¿me hace falta seguir trazando los otros puntos? Ya sé que me van a quedar alineados. Particularmente el del 3 me va a quedar más o menos por acá arriba, ¿no? Si yo llegaba hasta la altura 7 y tendré que hacer casi el doble de esto, me va a quedar por allá arriba. Bueno. ¿Me hace falta ubicarlo? No, ya sé que va a quedar alineado, ¿sí? Entonces me atrevo a trazar simplemente la línea recta, ¿sí? Y fíjense cómo cambió. Miren, ahora nuestra pendiente tenía signo positivo. Fíjense que no hay un menos acá adelante, ¿no? Que no haya un símbolo, recuerden que es lo mismo que hay un más, ¿sí? Este 3 era un 3 positivo. La pendiente era positiva. Y miren cómo quedó el gráfico. Quedó una línea recta empinada en este sentido. ¿Sí? No nos quedó inclinada así como la teníamos antes, ahora nos quedó así. ¿Se ve?
¿Y qué cambió también? Bueno, el punto de partida, si quieren, entre comillas. Antes, ¿dónde cortábamos al eje vertical? En 3000. Bueno, ¿y ahora dónde lo estamos cortando? En 1. Fíjense, lo cortamos justo acá. ¿Sí? Entonces, otra pregunta que viene bien hacerse para el trabajo práctico es cómo decidir o determinar si un punto pertenece a la recta. Les voy a hacer la pregunta. El punto eh, 3, punto y coma 4 ¿pertenece a la recta? ¿Qué creen? El punto 3, punto y coma 4 ¿pertenece a la recta? ¿A cuál recta? A esta que tenemos acá, ¿no? A la recta de nuestra función lineal. ¿Qué creen? Ese punto, el 3, punto y coma 4 ¿pertenece a esa recta? Lo escribo acá a un costadito, el 3, 4. ¿Dónde está ubicado este punto, el 3, 4? Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no. Tenemos que decidir. No, no pertenece a la red. Aquellos que dicen que sí. Por ejemplo, Marta. ¿Por qué afirma que sí? ¿Qué le hace pensar que sí? ¿Qué significaba que pertenezca? Que coincide, dice la compañera. Bueno, pero fíjense, ¿cómo sabíamos nosotros si... ¿Cómo ubicábamos los puntos que pertenecían? ¿Qué hacíamos? Lo de la tablita, ¿no? Esto de acá. Así era como obteníamos los puntos, ¿no? Bueno, y si yo eventualmente estoy teniendo al 3, 4, ¿lo estoy teniendo? ¿Qué significaba esto de obtener el 3, 4 mediante este camino? Bueno, significaba que yo tenía que en el lugar de la letra H tener un 3 y en el lugar de la letra Z tendría que tener un 4. Eso es lo que nos estamos preguntando. ¿Sí? O sea, al ingresar en el lugar de la letra H el número 3, ¿obtenemos el 4 de resultado? Así construíamos el gráfico. Así podemos determinar si pertenece o no. Más allá de mirar acá en el dibujo, si lo ubicamos al punto, ¿dónde está ubicado este punto? Tengo que mirar la columna del 3 y a la altura 4 lo tengo que ubicar, ¿no? O sea, el punto del que me están hablando va a ser el que está acá. Este es el punto que tiene coordenadas 3, punto y coma 4. No está situado sobre la recta. No pertenece al gráfico. O sea, una forma de determinarlo era haciendo el gráfico de la función y ubicando el punto del que me hablan. ¿Sí? Visualmente ya podemos apreciar que ese punto que marcamos ahí no está situado sobre la recta, no pertenece. ¿Sí? ¿Queda afuera? Claro. No pertenece a la recta. Para decir que pertenezca a la recta tendría que estar, por ejemplo, ubicado sobre ella. Claro. ¿Sí? Bueno, pero imagínense que yo no tenía hecho el gráfico y yo quería decidir si pertenecía o no. Lo único que tenía era la fórmula. Lo que tenía que pasar era esto de acá. Si yo ingresaba el 3, ¿obtengo el 4 de resultado? No sé, vamos a ver. ¿Qué nos decía la fórmula? La fórmula nos decía que z iba a ser 3 por h más 1. ¿No? Bueno, ¿quién era h? ¿Quién era z? H era el 3, z supuestamente el 4, ¿no? O sea, obtengo 4 de hacer 3 por 3 más 1. ¿Qué creen?
¿Cuánto da 3 por 3? 3 por 3 me da 9. Más 10 1. sería en total entonces. Esto me da 10, pero 10 es distinto de 4. No obtuvimos el 4, ¿sí? De hecho, la salida asociada al número 3 para esta función de acá, ¿quién va a ser? 10 justamente, ¿sí? O sea, si uno ingresaba el 3 en su tabla, no iba a obtener el 4 de resultado, iba a obtener el 10. O sea, el punto asociado a la columna 10 iba a estar a la altura 10, iba a estar más arriba. ¿Se ve? Iba a estar como, bueno, justamente por acá, ahí. No iba a estar acá abajo. ¿Se ve? Entonces, uno podía determinar si pertenecía o no, si ya tenía el gráfico, bueno, con el gráfico. Pero si no tenía el gráfico y le piden decidir si pertenece o no a la recta, ¿cómo hacemos? Bueno, de esta forma, ¿sí? ¿De qué forma? Usando la fórmula. Si yo ingreso el 3, ¿obtengo el 4? Si obtengo el 4, decimos sí, pertenece. Si no obtenía el 4, decimos no, no pertenece. ¿Sí? Entonces, ya afirmamos acá que no pertenece. Como esta, hay algunas preguntas en el trabajo práctico, ¿sí? Y hay algo más que me gustaría mencionarles también, y tiene que ver con algo que se llama raíz. Si nos piden hallar la raíz de una función, nos están pidiendo hallar las raíces, vamos a decir, de una función. Nos están pidiendo hallar las entradas cuya salida es nula. Por ejemplo, ¿cuál es la raíz de nuestra función anterior? ¿Cuál era nuestra función anterior? Nuestra función anterior era la que se llamaba la que tenía la fórmula z igual 3 por h más 1. ¿Sí? ¿Y qué significa que la salida sea nula? La salida lo asociábamos con el resultado que teníamos de nuestra cuenta, ¿no? La letra z. Entonces, lo que queremos es obtener 0 de salida. Y multiplicando por quién. Acá, sumando 1, obtengo el 0. Este está complicado, ¿no? Tengo otra clase. Sí, por favor, aquellos que se deban ir, como les decía, vayan tranqui y después vean el video. Y igualmente, buen receso para los que se hayan retirado o se van a retirar. Yo quiero sí o sí dejar esto grabado para que puedan hacer el tercer TP. ¿Sí? Ya con esto estamos cerca de concluir. Les voy a dejar... ya terminamos de decir esto y ya estamos. Tienen cubierto con lo que hicimos hasta acá. Tienen cubierto las primeras 6 preguntas del TP. ¿Sí? Entonces, con esto ya tenemos un montón de información. ¿Sí? Lo que sí faltó charlar fue sistemas de ecuaciones lineales. Para eso les voy a dejar en los avisos un video donde sí cubrimos el tema de los sistemas de funciones lineales. ¿Sí? Así que por favor después entren al campus, chequen en la parte de avisos. Les voy a dejar un video ahí también para que vean esa otra parte. Lo que me gustaría terminar de decir hoy ahora es esto, ¿sí? Sí, aquellos que se tengan que retirar, retírense, no hay drama. Ahora, profe, después cuando termine de grabar paso un link de WhatsApp, por si alguno quiere tenerlo por las dudas. Dale, sí, espera al final. Gracias por esperar al final, así no queda en lo público de internet y se mete cualquier persona. Bien. Lo último que les quería decir entonces es esto de acá, ¿sí? Las raíces de una función.
Bueno, ¿qué necesitábamos para decir que un número es raíz? O que un valor de, en este caso, la letra h, sea raíz. Que la salida sea nula. Entonces el resultado de nuestra cuenta que sea 0. Bueno, 3 veces quién sumado con 1 me da 0. ¿Cómo hacía esto yo? Tenemos una ecuación acá, gente. ¿La ven? Es lo mismo que antes. Podemos usar el mecanismo este de pasar cosas de un lado al otro. El 1 que suma, ¿cómo lo pasamos al otro lado? Restando, ¿no? 0 menos 1 igual a 3 por h. ¿Sí? Bueno, 0 menos 1, ¿cuánto da esto? Esto me da menos 1. Y ya casi estamos. El 3 que multiplica, ¿cómo pasa al otro lado? Dividiendo, ¿no? Bueno, menos 1 dividido 3. Igual a h. Si nosotros ingresábamos en el lugar de la letra h el número menos un tercio, 3 veces o deber 3 veces la tercera parte es lo mismo que deber una unidad entera. 3 por menos un tercio me da menos 1. Menos 1 más 1 me da 0. ¿Sí? Decimos que ese valor es raíz de la función. Hay una pregunta, justamente que les pregunta, valga la redundancia, en el trabajo práctico, si el valor de esta letra es raíz de la función. ¿A qué hacen referencia con eso? A esto. Si ustedes ingresan en el lugar de esa variable independiente el número que les están o los números que les dicen son raíz, hacen la cuenta que tienen que hacer. ¿Les da 0? Bueno, si es así, se llama raíz de la función. Si no les daba 0, no era raíz de la función. Y gráficamente también hay una interpretación fácil para chusmear, que es la siguiente. Es donde se corta al eje horizontal. Vieron que antes teníamos donde cortaba el vertical, lo llamábamos de una forma, lo llamábamos ordenada al origen. Bueno, en nuestro caso, si se fijan acá tendríamos el menos 1 en el eje horizontal. El 0 me quedó ahí medio molestando. Denme un momentito. Quiero ajustar el número acá. Ahí. Bueno. Quiero que quede más o menos acorde al dibujo. Lo estoy haciendo a mano, por favor recuerden eso. Si ustedes lo hacen con una regla les va a quedar más lindo. Pero fíjense que si yo lo corto en tercios a este primer casillero hacia la izquierda que llega al menos 1, fíjense que acá es donde voy a cruzar al eje horizontal en menos un tercio. Donde nuestro gráfico corta al eje horizontal es lo que llamamos las raíces de la función. En términos de hacer la cuenta, ¿qué era? Tengo que hacer que la salida sea nula. Las salidas eran las alturas de los puntos. Y fíjense, la altura de este punto que marqué acá está justo en el nivel del mar. Está justo en la altura 0. No estuvo ni en la altura 1, ni la 2, ni la 3, ni la 4. Estuvo en la altura 0. ¿Sí? Podemos tener, en funciones que sean de algún tipo, varias raíces. ¿Sí? No necesariamente va a haber una única raíz. Pero bueno, eso era lo que les quería mencionar como última cosa. Les voy a dejar, como les decía, un aviso con videos que les van a cubrir la parte que faltó, ¿sí? De sistemas de funciones lineales. O un sistema de ecuaciones lineales. ¿Sí? Que van a ver que es más de lo mismo. ¿Sí? Solo que ahora lo que van a estar buscando es un cruce de dos líneas rectas. Y con eso concluimos por hoy. No sé si tienen alguna duda o consulta. Y si no, ya me extendí bastante. No los quiero retener más.
Gracias. Diga, Voy a estar esperando que suba el video, porque a veces parece que sí entendimos, pero después se conecta y no entendimos nada. Bueno, se nos por borra eso. la memoria. Tal cual. Véanlo tranquilo. Tienen 2 semanas para andar haciendo el TP. Cualquier duda, consulta, pueden escribir. Yo no prometo responder al instante, pero sí voy a chusmear cada tanto el mail, así que... ¿Este video lo sube por YouTube o lo tenemos Sí. que buscar en la notificación? No, está en YouTube. Los videos que estaban en la notificación también están en el canal. El tema es que eran de periodos previos donde uno tenía que meterse en el canal y buscar. Claro, claro. ¿Sí? Yo los había buscado y se los puse ahí directo. Gracias, profe. Felices vacaciones. Igualmente. ¿Ya dejó de grabar, profe? Sí, ahora dejo de grabar. Gracias por hacerme acordar.